Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy me gustaría compartir con vosotros un estudio, una tesis, llamarle como queráis, de una empresa que me resulta interesante para los próximos años. Os he preparado un documento con 17 puntos que hablaremos en gran detalle, que espero que se entiendan todos bien. Además, también he elaborado este formato de documento para que también sea bastante entendible. Ya sabéis de todos modos que si queda alguna duda simplemente tenéis que comentar el vídeo e intentaré resolverlas. Y es una empresa que me la sugirió un amigo que la valorara hace un año aproximadamente. Y después de analizarla y realizar el estudio, pues quería compartirlo con vosotros y ver realmente si os resulta de interés ese tipo de vídeo o no. Y si es así, pues ya sabéis que el hecho de comentar o darle me gusta al vídeo pues ayuda a que pueda difundir este tipo de contenido. Antes de entrar en detalle, me gustaría recordaros que debajo de cada vídeo os dejo un enlace en el cual si hacéis clic se os abre esta pantalla y si os suscribís podéis obtener plantillas para gestionar vuestro ahorro o contenido exclusivo del canal. Dicho esto, vamos a hablar de la empresa en sí. Básicamente me gustaría clasificar primero a la empresa, como dice Peter Lynch, en una empresa de alto crecimiento, pero que está en un sector de bajo crecimiento. Y ahora entenderemos por qué. Como podéis ver, la empresa está capitalizando en torno a 240 millones de euros. Cuando hice el estudio estaba a 7,25, 7,5 euros la acción y ahora está en torno a 8 euros aproximadamente. Podéis encontrar la compañía cotizando en Grecia. Este es el ticker de la empresa. Veréis que tiene 33 millones de acciones en circulación y un enterprise value de 240, como digo, ahora es algo más porque está cotizando en torno a 8 euros la acción. Otorga un dividendo de 0,20 euros la acción y está en el sector de alimentación. Básicamente lo que hace es yogur y helado, que luego veremos la segmentación de ventas y lo interesante que tiene la empresa a nivel de expansión. Tiene un free float de un 26% y lo más interesante para mí también, o uno de los puntos más interesantes, es que está controlada por la familia Chisnavos, que tiene un 70% de las acciones. Y aquí encontramos uno de los puntos más interesantes y es que la directiva está alineada con el accionista, ya que es lo que se le llama tener skin in the game. Vemos que tiene un yield de un 2,98%, actualmente tiene 433 empleados y he puesto también el volumen diario como una referencia que son de 12.000 acciones aproximadamente. Bien, y ahora vamos a analizar las métricas más interesantes, que las vamos a comentar todas, como digo, en cada uno de estos puntos, pero la primera página he querido hacer un resumen para ver que realmente es interesante la empresa. Vemos que tiene un margen bruto de un 34%, un margen operativo de un 14% y un margen neto de un 10%, pero lo más interesante para mí es este ROIC, que se sitúa en torno al 10, al 19 y el 20%, además de tener una deuda muy controlada y veremos también qué sucedió en 2013 y 2014 y cómo ha sido capaz de salvar una situación que ya os adelanto que se le quemó una planta en sus instalaciones y la propia inversión en una nueva planta es lo que a día de hoy le hace tener una ventaja competitiva. Pero de esto hablaremos más adelante. He querido añadir también los múltiplos a los que cotiza la compañía respecto a los beneficios anteriores, es decir, last 12 months. Básicamente para comentar dos puntos. El primero es que el hecho de ser una compañía de alto crecimiento, bajo mi punto de vista, y pertenecer a un sector de bajo crecimiento, hace que también estos múltiplos no sean muy exigentes. Y por otro lado, el hecho de que cotice en Grecia también hace que estos múltiplos no sean muy elevados. Ya sabéis que si cotizara, por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente veríamos aquí pues 15 veces, 20 veces aproximadamente. Pero podemos ver que la empresa no está sobrevalorada, o al menos vemos que los múltiplos tampoco son descabellados. Con todo esto, y luego, como digo, entraremos en detalle, mi precio objetivo para 2026 es 14,7 euros, 15 euros por acción, 14 euros por acción aproximadamente, lo que otorgaría desde niveles de 7,25 euros, como digo, ahora sería algo menos, una rentabilidad anualizada a 5 años de un 15%, 16% aproximadamente. Y todo esto se sustenta, solo se sustenta si su expansión se da. Y veréis también que a día de hoy las tasas a las que se están aumentando sus exportaciones son muy elevadas y el hecho del COVID ha penalizado uno de sus segmentos que, como os podéis imaginar, y seguramente que ya sabréis, es el helado, ya que el hecho de que el turismo haya reducido durante este último año, el consumo de helado también lo ha hecho. Pero creo que durante este año 2021 eso se puede revertir y que la demanda aumente considerablemente. Y hay un dato que también es muy interesante que os lo mostraré al final del vídeo. Algo que no he dicho y que también es de suma importancia, a pesar de que parezca una tontería, es que tenemos que segmentar o dividir lo que es el mercado del yogur y el mercado de yogur griego. Cricri Milk está en el mercado de yogur griego, es decir, su producto es completamente griego.
Y digo esto porque muchas marcas, como por ejemplo Danone, etcétera, se han gastado multitud de capital en anuncios de televisión diciendo que sus productos son auténtico yogur griego. Pensad que detrás hay un equipo de marketing que mide cada palabra que tiene que salir en ese anuncio, y si lo hacen y sale esa palabra en un anuncio de televisión es por algo. Simplemente lo digo porque es un mercado muy diferente al mercado del yogur convencional que todos conocemos. Y cuando digo diferente me refiero al hecho de que se le asocia un aspecto más saludable al yogur griego que no al yogur convencional. Con todo esto, os he querido hacer un resumen aquí a la izquierda de algunos de los puntos que me parecen interesantes. El primero es que la deuda está completamente controlada a día de hoy, es decir, no está muy apalancada la empresa. Tiene un potencial de expansión interesante, que luego lo comentaremos. Tiene también un balance sólido, veréis que también la deuda la tiene en forma de bonos, alguna parte de ella. Lo único que no me gusta es que tiene alguna parte a interés variable, pero de eso ya también lo comentaremos. Tiene un margen operativo alto, ya vemos que es del 14% aproximadamente. Tiene un skin in the game claro, hemos visto que la familia tiene más de un 70% de las acciones en circulación. No está sobrevalorada, pero tampoco está barata, es decir, con esto no quiero decir que esté infravalorada. Y algo también muy interesante para mí es que es una empresa que puede combatir si aparece un escenario de inflación, es decir, inflacionario. ¿Por qué digo esto? Porque siempre el hecho de que sea un bien de consumo, como por ejemplo un yogur o comida en sí, los precios van aumentando a medida que la inflación también va aumentando. Así que tiene ese poder de precios que si vemos que dentro de un tiempo se da el hipotético escenario de la inflación, algunas de las productos o bienes de consumo son los que también tienen mayor precio de traducir o de poder combatir esa inflación aumentando los precios de sus propios productos. Es decir, no son productos que no son innecesarios para la vida, sino son productos que son necesarios a pesar de que están ligados al gusto del consumidor. Bien, dicho esto, vamos a ver los puntos que os he preparado. Y si vamos al primero, ¿por qué es interesante la compañía? Como he dicho, Cricri Milk produce y vende productos lácteos en Grecia y la empresa ofrece helados, yogur y leche. Lo más interesante es que exporta sus productos a aproximadamente 24 países a día de hoy y que fue fundada en 1954. Actualmente tiene su sede en Serres, que es donde se le quemó la planta en 2013. Luego veremos qué inversión le supuso y por qué a día de hoy ese factor fue importante para el futuro de la compañía. Como digo, esta valoración se sustenta y se presenta la oportunidad, que es interesante, si el escenario más optimista se cumple, que es la expansión de sus productos en el extranjero. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada de sentido valorarla por lo que vaya a vender en Grecia, sino por lo que vaya a exportar. Luego veremos los diferentes escenarios que he planteado. Además, el hecho de que invirtieran en una nueva planta durante 2013 y 2014, porque se les quemó la que tenían, lo que hace es que sean más eficientes y eso se traduce a un menor coste. No me gusta que su ventaja competitiva pueda ser que sus productos tengan un menor coste, porque eso puede cambiar. Pero hay que reconocer que las nuevas plantas o la nueva planta que tiene actualmente Cricri Milk es más nueva que la de la competencia o las demás que hay en Grecia, y por lo tanto es lo que se le traduce a ser más eficientes y, como digo, poder fabricar a un menor coste que dicha competencia. Una vez más, digo que la deuda está controlada y también veremos cómo está segmentada más adelante. Otro punto por el cual puede resultar interesante a varios inversores, pese a que yo no soy de dividendos, es que ha sido capaz de mantener el dividendo incluso en 2020. Como veis, otorga una rentabilidad durante 2020 del 3,1% respecto a los 6,54%, un 3,2% en 2019 y un 2,7% de 2018. Como veis, para 2020 otorgó un dividendo de 0,20 euros la acción y, como veis, también ha sido capaz de incrementarlo. Veis que también el payout ratio ha aumentado de un 38% a un 42%. ¿Por qué digo que no soy muy fan de la política de dividendos? Y sobre todo para este tipo de empresa. Como considero que esta empresa es de una empresa de alto crecimiento, por la manera que crece, ya veréis a qué tasas, el hecho de que quiera retribuir al accionista de esta manera, que para mí es la manera más ineficiente a nivel impositivo, creo que ese capital lo podrían destinar en R&D, en investigación y desarrollo, o en publicidad para poder llegar a más mercados. Pero bueno, supongo que es algo que hayan contemplado la compañía y si lo hacen también será por algo. Pero simplemente tengo que dar mi opinión, que para mí no es lo mejor, pero sé que para otras personas pues les puede dar algo de seguridad o tener un interés en esta compañía, teniendo en cuenta que ha sido capaz de mantener el dividendo.
Aquí os he puesto también otra tabla de Morningstar y como veis desde 2015 aproximadamente ha ido aumentando el dividendo. Algo que no digo, pero que ya doy por supuesto, es que este dividendo procede de los beneficios, no como otras empresas que utilizan la deuda para pagar los dividendos. Como veis, la empresa no ha realizado ninguna ampliación de capital, siempre ha tenido 33 millones de acciones en circulación y la deuda, como digo, está controlada, de tal manera que incluso veréis que en algún periodo ha tenido caja neta. Así que bueno, dar a entender que este dividendo procede de los beneficios en sí. Ya veréis también a qué tasa está creciendo a nivel de ingresos próximamente. A día de hoy la empresa ha dado un guidance que puede crecer a tasas similares del 11,5% a nivel de ventas durante 2021. Decir que los beneficios han crecido a tasas del 25% mientras que el mercado crece a un 15% aproximadamente. Os he puesto esta información de aquí, es una página web que se llama Simply Wall Street, también porque dan veréis que hay diferentes análisis de empresas y que podéis realizar vuestras comparativas. No os creáis toda la información que van por internet, es mejor realizar las vuestras. Aquí, como digo, la pongo para compararla con la mía propia y también con la que hay en otras páginas web. Os mencionan pues el crecimiento de los últimos 5 años a nivel de beneficios, ves que es un 28% respecto a que la industria es un 17,2% y que el mercado está creciendo a un 15% su mercado. Además, como digo, en 2021 han realizado modestas recompras de acciones. Os he puesto aquí la última, en este caso en junio. Veis que lo que menciona la compañía es que ha recomprado 2.800 acciones a un precio aproximado de un 7,76 euros la acción. Eso da un valor total de 21.000 euros. Sí, no son grandes compras, pero recordad que la empresa también es pequeña. La empresa estaba capitalizando en torno a 250 millones de euros. Entonces, también tenemos que ver que no es un Facebook o un Alibaba que pueda recomprar millones y millones de acciones. Por otro lado, os he puesto aquí los precios a los que ha cotizado la empresa. Aquí tenéis el precio que he utilizado para los últimos años, de 2015 a 2021, y veis que los múltiplos de valoración tampoco han sido muy elevados. Luego también veremos la media y veréis que la media que aplico no son ni 15 veces ni 16 veces para un PER o un EV Free Cash Flow. Si nos vamos a Coifin, podemos ver que a día de hoy la empresa está cotizando a 8,12 euros, 8,20 euros y eso da un EV/EBITDA de 12,2 veces, teniendo en cuenta el EBITDA del año anterior, es decir, no el EBITDA futuro. Por lo que respecta al PER, vemos que está cotizando a 16 veces, 17 veces de beneficios pasados. Ya sabéis que para valorar la empresa necesitamos valorarla a beneficios futuros, pero en este caso quiero dar a entender que a pesar de que está cotizando por encima de 15 veces, es una empresa de alto crecimiento y como veis está cotizando a 16 veces de beneficios del año anterior. Os he puesto algunos puntos también muy interesantes y es que a día de hoy simplemente tenéis que salir a la calle y ver que hay escasez de materia prima, por eso también están por las nubes los precios, pero Critical Mill tiene mucha proximidad a sus proveedores y eso hace que a nivel de supply chain, es decir, que para que se pueda aprovisionar no debería ser un problema. Así que esto es importante en este punto porque parece que no, pero la demanda que va a haber este 2021 y que está habiendo, hay muchas empresas y simplemente tenéis que ir a los restaurantes que a veces no tienen suficientes recursos para absorber esa demanda. Y a día de hoy es importante absorberla porque será cuando más vendas y por lo tanto tendrás más beneficios. Pero creo que no debería tener ningún tipo de problema. Otra vez digo aquí que los márgenes están en torno a un 14-15%. Tienen un producto de marca y también establecen marcas privadas. Esto también hablaremos más adelante. Veréis también que puedan aparecer escenarios favorables para realizar asociaciones con grandes marcas o empresas, como por ejemplo Danone, etc. Este sería el punto más importante también. Y aquí os he incluido la imagen de ticker, pese a que luego veréis que a mí me gusta copiar todos los datos en mi plantilla, que a día de hoy, desde 2015, los beneficios han incrementado a una tasa de un 26,6% anualizado. Veis que la empresa en 2015 estaba ganando en torno a unos 3 millones de euros y a día de hoy, para 2020 fueron 15,86 millones de euros, pero los últimos 12 meses, es decir, teniendo en cuenta lo que reportó en el Q1 de 2021, ya son 16 millones de euros.
Veréis que os incluyo algunos recortes de los informes anuales. Esto no lo he dicho, pero toda esta información la podéis encontrar, por supuesto, en la página web de Criclimilk, en los informes anuales y demás. Os he querido resumir aquella información que me parece interesante, en este caso la historia. Vemos que en 1954 George Chinnabos establece una pequeña tienda en Serres de venta de helados, luego se mueve al mercado de yogur y del helado, estableciendo una nueva planta en 1987. En 2003 sale a bolsa para captar capital, a día de hoy le ha ido tremendamente bien. En 2013, como digo, sucede el incendio de Serres y esto lo que provoca es que tengan que invertir en otra planta en 2014 y el dato más interesante que lo que hacen es doblar la productividad para poder suplir toda la demanda local e internacional. Y a día de hoy, como veis, siguen invirtiendo para expandirse. De hecho, tienen un CAPEX, si no recuerdo mal, para 2021 de 11 millones de euros en una planta de biogás y también en otra planta. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque también son factores a tener en cuenta muy importantes para que se pueda dar este escenario de expansión. Por supuesto, no lo he dicho hasta ahora, pero ya sabéis que todo lo que menciono en el canal y en este vídeo no es una recomendación de compra ni de venta, sino sencillamente es una opinión personal. Obviamente pueden suceder estas cosas y estos riesgos cuando inviertes suceden, y ya sabéis que lo que sucede es que cuando estás invertido en una empresa y se quema una de sus instalaciones, lo que va a pasar es que el mercado se lo toma mal y que las acciones caigan. Lo que vengo a decir, que todo lo que voy a decir en este vídeo puede suceder o puede no suceder. Y a día de hoy también, como digo, no es quizás el mejor precio para poder llegar a comprar la compañía, pero sí que es una empresa que quizás habría que tenerla en nuestro watchlist o tenerla en vigilancia, que se dice. Simplemente mencionar algunos de los datos geográficos de la compañía, que están vendiendo a más de 25 países. Vemos también la distribución a nivel de Grecia. La marca, digamos, la marca privada que tiene a nivel de clientes son de 42, 49 supermercados. En fin, esto es mejor también que lo veáis en el informe anual y con más detención. También lo que os hace un market review del mercado de yogur griego actualmente, os menciona que tiene una cuota de mercado superior al 10%. Vemos que la cuota de mercado es del 16.1 y que el competidor número 1 tiene un 15.1 y el competidor punto 2 tiene un 10.4, pero que el líder está en un 22. Vemos que hay una gran diferencia con Criclimilk. Vemos que la propia compañía menciona que hay un mercado fragmentado y que a día de hoy se está consolidando. Eso también es algo bueno, es decir, no hay ningún líder absoluto que lidere estas ventas de yogur griego y por eso también resulta una oportunidad interesante. Pero la competencia, y también lo menciona la propia compañía, es muy fuerte. Vale, ¿qué productos tiene o qué servicios tiene la compañía? Hemos dicho que vende yogur griego, exporta yogur, también griego, helado griego y también tiene la exportación de este helado. En este caso tiene muchas variedades dentro de cada producto, no voy a mencionarlas todas, si queréis verlas podéis visitar esta página web de Criclimilk. Lo que os he puesto aquí, y lo ha puesto la compañía, esta es la presentación, pero se ha añadido el KGR, es decir, la evolución durante estos últimos años. Vemos que el mercado de yogur en Grecia ha crecido a tasas desde 2014 hasta 2020 del 6,2%. Por otro lado, las tasas de exportación de 2014 a 2020 una tasa del 32,63%. Esto me parece una barbaridad. Es decir, algo tiene que tener este helado para que anualizado sea un 32%. Si nos fijamos en el mercado de helados, vemos que el helado no acaba de triunfar, por decirlo de alguna manera, en Grecia. Vemos que ha sido bastante, no cíclico, pero el rendimiento cada vez es negativo, pese a que este 2021 ha aumentado ligeramente, pero no es el producto estrella. Parece que en Grecia el helado no acaba de gustar. En cambio, vemos que la tasa de compuesta anualizada de 2014 a 2020 de la exportación de helado sí que está en un 16%, pese, esto teniendo en cuenta que en 2020, si hubiéramos este dato, que de hecho lo he hecho para calcular este 16, por eso he puesto aquí un asterisco, perdón, pero no lo digo ahora, este dato de 16.48% es excluyendo este 4,7. ¿Por qué? Porque para mí esto es irreal, porque si nada de esto hubiese sucedido, seguramente esto estaría en torno a 7 millones o 7 punto algo aproximadamente. ¿Por qué? Porque el turismo tiene mucha demanda de helado, sobre todo cuando estás de viaje. Y si no has podido viajar, pues entonces esas son las ventas que pierde Criclimilk.
Pasamos al punto 3 y voy a ser también un poco breve con este análisis Porter. Básicamente lo que vamos a hacer es identificar aquellas barreras o aquellas ventajas que pueda tener la compañía. Al tratarse de yogur griego y no de un yogur convencional, podemos encontrar una primera barrera de entrada. ¿Que cuál sería? Pues que para poder fabricar un yogur griego necesitas productos autóctonos, es decir, que sean auténticos y por lo tanto debes operar en Grecia. Poder abastecerte en Grecia y entonces a partir de ahí exportarlos. Esta es una barrera que la podemos tener en cuenta o no, pero sí que es cierto que para mí no es suficientemente fuerte como para considerar que es una barrera de entrada, porque si tienes una multinacional no tardas nada en montarte una planta en Grecia y producir yogures griegos. Pero también es importante tener un know-how que se le dice, es decir, este conocimiento del producto y como vemos que pertenece a una familia, que esto no es una multinacional que se haya instalado en Grecia, sino es una empresa familiar. Desde 1954 están fabricando yogures y helados, es decir, hablando mal, ya saben lo que se están haciendo, no le vas a enseñar a controlar los inventarios a esta gente porque saben cuando el helado se va a poner malo, es decir, tienen un know-how que eso seguramente se transmite familia a familia. Entonces eso para mí es importante tenerlo, aunque parezca una tontería, pero y es un intangible muy poderoso en este tipo de empresas que son fundadas desde hace mucho tiempo y que no son prácticamente enfocadas al gran consumo, sino que vienen desde abajo y van creciendo poco a poco. Por lo contrario, sí que es cierto que Danone, nadie te dice que no pueda sacar productos igual de buenos y más saludables que los que pueda ofrecer Liqui Milk y que por lo tanto los consumidores se muevan a ese tipo de productos. Así que, como digo, no es una barrera suficientemente buena porque dependerá también del gusto del consumidor. Además, a nivel de gastos de I+D, monitoriza muy bien su gasto y no depende de él exclusivamente. Pero por supuesto, para poder ofrecer nuevos productos, que de hecho lo está haciendo porque se está iniciando en el mercado de productos para niños y yogures para niños y demás, pues necesita invertir cierta cantidad en I+D. Pero como veis, de media, como digo, es en torno a un 0,2% sobre sus ventas. Os lo he puesto aquí, os haré un poco de zoom. Sería esta partida de aquí. Aquí lo tenéis. Veis que es en torno a un 0,2% sobre las ventas, que viene a ser actualmente pues unos 200.000 euros, 200.000 euros aproximadamente. Entonces, continuando con el estándar del análisis Porter en sí, por lo que respecta a nuevos competidores, pues deben asumir una inversión elevada y obviamente, como digo, el know-how adquirido de tras años. Quieres invertir en una planta de yogur, no solamente necesitas dinero, sino también necesitas conocimiento. Productos alternativos. Este quizás es el más importante porque pueden aparecer marcas blancas, pero como digo, el auténtico yogur griego, si lo quieres griego de verdad, tiene que proceder de Grecia. El poder de negociación de los proveedores es escaso debido a que también tienen acuerdos con los diferentes ganaderos que ya están preestablecidos, así que en este caso podríamos obviar esta parte. No sería un riesgo para la compañía, pero sí que lo pueden ser los clientes finales, que básicamente son los supermercados, y tanto grandes como pequeños, y existe el riesgo de que para estar en el estante de estos supermercados, pues que ellos te digan que quieren aumentar su margen. Ya sabéis que los supermercados suelen tener un margen muy pequeño, muy estrecho, y que pues por alguna razón les aprieten para ampliar márgenes y lo que hagan es poder exigir unas condiciones un poco peores para Liqui Milk, pero es un escenario que se tiene que contemplar. Luego también veremos el apartado de riesgos, pero simplemente comentar 4 puntos del Porter para que también lo entendáis. En el punto número 4 nos hacemos la pregunta de qué ventaja competitiva tiene la empresa. Y en este caso la pregunta es muy interesante porque el ROI de la empresa es bastante alto. Estamos hablando de un 19%, un 20%, cuando de media, si están por encima de un 13-14%, ya se considera que el ROI es muy bueno. Pero no acabo de identificar la ventaja competitiva clara que tiene la empresa y os lanzo la pregunta, ¿qué ventaja competitiva creéis que tiene? Aparte del menor coste que pueda tener el producto por el hecho de que sean más eficientes a nivel de producir el propio yogur o el propio helado. De tal manera que a mí eso no me serviría solamente que fuese por un tema de coste. Pero obviamente tampoco he probado el producto. Quizás si lo probara pensaría diferente. Así que por ese lado no puedo hablar. Lo que sí podemos mencionar es que no se trata de un yogur convencional, es decir, ya hemos dicho que se trata de un yogur griego y que por lo tanto tiene mucho más peso que un yogur convencional y podemos darnos cuenta que como incluso las mejores marcas, y esto lo he dicho al principio del vídeo, utilizan las palabras auténtico sabor yogur griego
en sus anuncios. De tal manera que este tipo de mensaje hacia el consumidor es para que se imaginen o causen esa emoción de que el sabor será cremoso, será exquisito, etc. Entonces, Creek Milk no tiene que recurrir a enfatizar que su yogur es realmente griego, porque como digo, la empresa ya lo es, así que ¿podríamos ver alguna ventaja en ese punto? Quizás sí. Como digo, la ventaja en costes se da por la inversión en la planta de 2013 y como veis, esta información, si nos vamos a 2013, os la he mostrado simplemente porque analicé también los resultados de esos años. Vemos que se les quemó, bueno, perdieron 2 millones en construcción, 12 millones en planta, con un total de 15 millones de euros. La nueva planta de Serres podemos dividirla en dos, y es que una produce productos lácteos, tanto leche fresca, griega y demás, que tiene una capacidad diaria de 200 toneladas, y la otra fábrica produce productos de helado y tiene una capacidad de 9.500 toneladas. Os he puesto aquí una imagen de Maps, como veis no es relativamente pequeña la empresa, ocupa un espacio considerable. Y bueno, llegamos a la conclusión de por qué creemos que están baratas las acciones. A día de hoy podemos decir que quizás no están baratas, pero sí que es cierto que se dan ciertos motivos de que no tengan múltiplos muy exigentes. ¿Por qué? Uno de los principales motivos, como hemos dicho, es la economía del país en sí, Grecia, y eso obviamente tiene un riesgo asociado que no favorece a la empresa. Vemos como de 2000, este es el PIB de Grecia, de 2008 a 2016 con la crisis, fue cuando Grecia lamentablemente sufrió muchísimo, así que vemos que a pesar de esta, digamos, recesión o llamadle bache para Grecia, la empresa ha sido capaz de seguir incrementando sus ventas y eso también dice mucho de la compañía. Menciono esto porque me gusta ver cuál ha sido el comportamiento de la empresa, no solamente en crisis como la de 2008 que todos conocemos, sino también en la crisis que sucedió durante 2010 en adelante de Grecia, ¿no? Vemos que a pesar de todo ello, incluso teniendo circunstancias desfavorables, que se les quemó la planta, la empresa ha sido capaz de resurgir y eso es un indicador que para mí es bueno. Es decir, algo está haciendo bien la empresa o algo tiene su producto que las ventas no paran de crecer pese a haber tenido circunstancias desfavorables. Lo vemos todo muy fácil quizá sobre los números, pero otras empresas se hubiesen quedado por el camino. Tienes tu país en crisis, se te quema una planta en 2013, vienes de 2008-2007 donde muchas empresas sufrieron, a pesar de que tu producto quizá estás en un sector pues que no es desfavorable o que no te afecta tanto quizá, pero el consumo sí. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta y pese a eso la empresa lo está haciendo bien. Al menos lo ha hecho bien. Que lo vaya a hacer bien en el futuro no lo sabemos. Lo que sabemos es que hasta el día de hoy la gestión de la empresa para mí ha sido muy buena. Y podemos verlo también a nivel numérico. Vemos que en 2007 a 2008 y 2009 vemos que los revenues aumentaron y a nivel de beneficio neto también, pasando de 2,32 a 2,57 y a 3 millones de euros en 2009. Todo esto está en millones de euros. Sí que es cierto que vemos que se disminuyeron a nivel de beneficio neto, pero a nivel de ventas vemos que pasaron de 40 a 47, 47 aquí no crecieron mucho. Vemos que también fueron esos años que para Grecia no fueron muy bien. Pero luego vemos que a nivel de beneficio neto para 2015 sí que incluso los doblaron. Así que lo que vengo a decir, no sabemos lo que va a hacer la empresa dentro de un futuro, pero podemos estimarlo con el comportamiento que pasado, ¿no? Y para mí es un caso de éxito, teniendo en cuenta que todas las circunstancias desfavorables que ha tenido la empresa no han sido todas, es decir, no ha tenido vientos de cola para poder llegar hacia donde está. Otro factor por el cual la empresa está barata, y que ya sabéis por qué es que muy pocos analistas la siguen. También eso es un valor añadido. No tenemos a grandes fondos dentro de esta empresa y pese a haber batido su índice de referencia, que es el Athens General Composite. Si realizamos una breve comparativa entre sus competidores, voy a coger simplemente Danone y el crecimiento esperado que podemos darle a la compañía, que también lo veremos en los siguientes puntos y, como digo, con diferentes escenarios. Uno de ellos es Danone, en el cual tiene la marca Oikos, y a pesar de estar en una fase muy diferente de empresa, como digo, vemos que a nivel de PER, por supuesto, cotiza muy por debajo. Solo cojo los beneficios del año anterior. Coifin no da los beneficios futuros y por eso también quiero exponer que me está cotizando teniendo en cuenta beneficios pasados a 17 veces y Danone a 20 veces.
Y vemos que a nivel de EBITDA sí que Cricket Milk está cotizando más cara que Danone. Por lo que respecta en EV Sales, vemos que están a la par. Así que bueno, tampoco podemos decir que a nivel de EBITDA y demás están cotizando muy por debajo, pero sí a nivel de PER, teniendo en cuenta beneficios pasados, no está cotizando a múltiplos por encima de la media de un competidor como Danone, como digo, pero están en fases diferentes de empresas e incluso podría venir justificado si la empresa estuviera cotizando en otro país o en otro mercado que no fuese en el de Grecia. Os he incluido algunos datos que he encontrado también por diferentes fuentes, os pondré las fuentes al final, como digo. Vemos que en 2019 el mercado total del yogur griego estaba en 7.2 billions y que para 2027 tiene una proyección de 11.2. Esto te da un crecimiento anualizado de un 10,9% hacia 2027. Como digo, también es un mercado de bajo crecimiento, pero nos fijamos solamente en el mercado del yogur griego, pero está creciendo más que un mercado normal y corriente, que es de bajo crecimiento un 3% aproximadamente. También os he adjuntado unas declaraciones de la compañía en el cual os mencionan que el mercado el segmento de helado sufrió un descenso en ventas básicamente por la afectación de la pandemia y que por lo tanto las ventas se vieron muy afectadas en ese poco un extremo, pero sí que vemos un descenso de un 4,6%. Y cuando digo muy afectadas, ¿por qué? Porque si no hubiese habido esa pandemia, ¿qué hubiese pasado? ¿No? Es decir, realmente el helado está aumentando en cuota de mercado. Ya hemos visto arriba qué tasa anualizada estaba creciendo y que era un 16%, obviando lo que pasó en 2020. Pero sí que resurge la duda, y por eso también he querido escoger esta empresa para exponerla con vosotros, es porque es una empresa que llega el verano ahora, los resultados no los sabemos, pero lo sabremos en septiembre, octubre, y me gustaría quizá hacer una revisión y ver si realmente pues, está mejor la empresa o no. Como digo, el precio es una cosa, el valor de la compañía es otra. Las acciones pueden caer a 5 o 6 euros, pero veremos a nivel de ventas qué está pasando y si realmente el escenario de expansión se está dando o no se está dando. También declara que por lo que respecta al yogur griego, las ventas han aumentado un 12,9% en Grecia. Básicamente también nos dicen que está atribuido a que se ha ampliado el mercado en sí un 3,7%, que están fortaleciendo tanto sus dos líneas, tanto la marca de su marca y la marca privada, ¿no? Además, pues nos menciona que su marca está en torno a un 16,3%, como hemos visto, de cuota de mercado y que mantienen la segunda posición en dicho mercado. Muy importante. Y hemos visto que el primer competidor, el número 1, estaba en 22%, está bastante por delante del 16%. Veremos si realmente son capaces o no. Y me gustaría saber quién es el primero, que todavía no la he encontrado esa empresa y estoy en búsqueda y la encuentro os la compartiré. Y si la encontráis vosotros antes de ahora, pues mira, os agradeceré que me puedo hacer una idea de cuál es, pero como no estoy seguro, prefiero no decirla. Luego vemos otro dato importante que os he extraído de la web de Statista. En este caso vemos que el market value of Greek, del mercado del yogur griego a nivel mundial de 2019 a 2020 se ve que el sector es creciente, así que también es un dato adicional, es decir, el sector se espera que crezca y como consecuencia los revenues de la empresa deberían crecer. Otro dato importante también, vemos que los segmentan a nivel de región y en este caso se espera una tasa anualizada de un 10,5% de 2020 a 2027, que coincide con la otra fuente, como veis, en este caso un 10,5% en Europa. Aquí hemos mencionado un 10,9%, así que bueno, vemos que la dirección es esa y los datos cobran cierto sentido. Algo que no he dicho y lo menciono ahora es que si el mercado se espera que para 2027 crezca un 10,5% en Europa, y vemos que a nivel mundial es a un 10,9% para 2027, y la empresa declara que está creciendo a ritmos de un 11%, un 12% en el total de sus segmentos, es decir, por encima de lo que crece el mercado, incluso siendo una empresa pequeña, significa que está robando cuota de mercado. Y eso es importante, porque significa que cada vez está vendiendo más a personas que no consumían ese producto. Así que es un dato tip que os doy, que ya sabéis que es importante valorar estos pequeños datos y leer entre líneas. Algunos otros datos que menciona la compañía a nivel de highlights
Vemos que hace hincapié en las ventas, un 17% anualizado desde 2016, a nivel de EBITDA un 19,3% anualizado. También han empleado márgenes EBITDA, eso también es muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Vemos que actualmente se sitúa en un 17,7%. El Profit Before Taxes sería como el pre-tax, vemos que ha crecido a un 22% aproximadamente anualizado también. A día de hoy las ventas internacionales han crecido un 17% y representan un 43% del total del revenue, un dato importante también. Están invirtiendo en capacidad, en aumentarla, un 10,3 millones de euros invertidos a día de hoy. Como digo, para 2021 se prevé 11 millones de euros de CAPEX, sobre todo diferenciar el CAPEX de inversión y el CAPEX de mantenimiento. Están invirtiendo también o desarrollando nuevos productos, como hemos dicho, para niños, etcétera. Y a nivel de 400 millones de portions produced, digamos, esto está hablando más a nivel de producción, de volumen de producción, teniendo en cuenta el yogur y el helado. Otros datos que puntualiza la compañía, aparte de ver las ventas de 50 millones de euros para 2020, como hemos dicho, es el segundo productor en Grecia, tiene un reconocimiento de marca de un 96%, tiene alta penetración y esto me lo creo en el mercado porque están aumentando las ventas anualmente, por lo tanto se ve, y además su ROI también lo demuestra, de que cada vez más están penetrando más en el mercado. Venden en el 100% de todos los supermercados de Grecia y además tienen, como decimos, esta ventaja de coste por lo que respecta al precio, ¿no? Divide también el segmento de su marca y de marca privada. Vemos que han incrementado, o mejor dicho, mejorado el precio por kilo. Y además, por lo que respecta a la marca privada, es importante tener en cuenta que están liderando lo que es la marca privada en Grecia, ¿no? Y esto también hay que reconocer que es una tarea bastante importante porque creo que la competencia irá ahí por este punto de aquí, que es un segmento con una alta rentabilidad económica. Luego veremos también a nivel de márgenes que representan. Todos estos datos, como digo, los da la compañía, lo podéis encontrar directamente en la página web de Quick. Por lo que respecta a la estrategia de la compañía, se quieren centrar en incrementar la calidad de sus productos invirtiendo en nueva tecnología y eso lo están haciendo. Y lo que me sorprende que ponga marketing promotion, porque sí que es cierto que pueden llegar a promover a nivel de marketing, pero como hemos dicho al principio del vídeo, el capital de dividendo yo sinceramente quizá pagaría la mitad y me iría a este punto, pero bueno, eso ya es decisión del management y alguna razón tendrá. Además están intentando explorar nuevos nichos, como por ejemplo productos con proteínas, que no tengan lactosa, etcétera. Y esto también es muy importante porque si además llegan a personas que les gusta este tipo de productos pero que son intolerantes a la lactosa, pues incluso podrían diferenciarse de la competencia también. Y finalmente también hemos dicho que se están centrando en el mercado de los niños y de los bebés. Así que por ahora parece ser que los pilares los tienen claros y también me gusta cómo exponen su estrategia, no solamente quedándose con un producto y ya, sino si aún así que es una empresa que quiere crecer y se le nota. Y no solamente también por estos datos, sino por otros factores más que también comentaré al final. Pero como podéis ver, no es una empresa que quiera quedarse aquí, sino es una empresa que tiene ganas de salir de Grecia. Si hablamos de las exportaciones de yogur, nos centramos en Italia, nos estiman lo que es el yogur griego, allí sería el mercado de 148 millones de euros y que el mercado total es de 1,5 billions. Nos dicen que el mercado está completamente fragmentado, que todos los griegos están operando allí. Hay variedad de productos, pero que es un producto que está presente en los postres, eso es bueno, dentro de la comida italiana. Sí, hablando solamente de yogur. Digo esto porque si tú te vas a Italia y es bastante famosa por sus helados, no querrás que te sirvan un helado griego. Su estrategia básicamente es penetrar con diferentes, con private label y demás dentro en esta exportación a yogur para Italia. Pero además lo que nos mencionan es que los mercados de interés de la compañía es Francia, España y Rusia. Desconozco si se venden en España. Yo no los he visto en ninguno y veré si aún estoy buscando, pero que yo sepa, no están en los mercados que todos conocemos, o al menos que yo haya podido ver dentro de... Yo soy de Barcelona
y al menos en Barcelona no aparece. Como resumen, actualmente, como hemos dicho, exporta a diferentes países. Aquí tenéis unos cuantos. He dejado la lista. En teoría debería ir a más. Y hablamos del management. Como hemos dicho, el señor Giorgio Chinavos hace 38 años que está en la empresa. Tiene un 73% de acciones en circulación toda la familia. Vemos que entonces que toda la familia está alineada, les interesa que el precio de las acciones suban y por lo tanto la expansión de ellas. Vemos también, bueno, nos dice dónde está su mercado, ya hemos dicho que tiene demás, el ISIN de la compañía y las acciones en circulación que existen actualmente. Por lo que respecta a entidades, tiene un 19%, individuales un 8%. Os he querido también mostrar, esta imagen la he obtenido de Ticker, también os dejaré el enlace de Ticker para que os podáis registrar, es totalmente gratuita y todos estos datos también lo podéis encontrar allí. La evolución de los empleados. A día de hoy hemos dicho que estaban en 433 y vemos que la tendencia también es increciendo. Os he querido adjuntar también la remuneración del management en sí. Vemos que en la presentación del Q1 de la compañía nos indican el salario de la directiva, que actualmente en el 31 de marzo era de 89.000 euros y para 2020 vemos que era 27.000. Es bastante inferior, seguramente por la afectación de la pandemia. Además, también os he querido mostrar, esto para mí es importante, en 2019 y en 2018 la remuneración que tenían, que esto desaparece. Os lo he puesto también en este comentario de aquí, que desaparece durante 2020 directamente porque no han cumplido objetivos y que por lo tanto vemos que no es una empresa que esté solamente fomentando la riqueza de la directiva y no del accionista. Si vais a Google Maps, yo porque soy un poco friki y me gusta ver la empresa también, los coches que hay, cómo son las instalaciones y demás, veréis que por aquí a la derecha también ahí está el aparcamiento de la directiva y demás. Vemos que hay espacio y que parece ser que todo apunta a que el posible escenario de expansión se pueda dar, es decir, que no tienen problemas de capacidad física o digamos geográfica para poder expandirse. Eso también es un punto a favor y no tengan que tener almacenes por zonas que no son las adecuadas o que estén muy alejadas de la base de producción o de la sede. En el punto número 8 os hablo de la expansión, pero me centro también en la segmentación de las ventas. Por lo que respecta al margen EBIT de las exportaciones de yogur griego, se situó en 14,9% en 2020 y en 2019 fue un 15,74% de media. Eso quiere decir que vemos que se reduce a causa de la pandemia, seguramente lo que se produjo fue un estrechamiento de márgenes, pero ahora, en el primer trimestre de 2021, perdón, aquí hay un error, esto es un 1, el margen se sitúa en 16,25%. Y en el periodo anterior del 16,9%. Esto lo podéis ver en esta columna, ¿veis? El margen EBIT respecto a las ventas. Esto sería para 2021, el Q1 y Q1 2020. Y aquí os he puesto lo que sería todo el año. Directamente todas las ventas que ha habido. 99 millones de euros para 2020 y 84 millones de euros para 2019. Lo que me sorprende, vemos que aquí veis que lo que es la partida de EBIT, aquí toda es positiva, no pierde dinero, pero en el Q1 sí que en Grecia pierden dinero durante el Q1, pero claro, estamos hablando del segmento de helado, tiene todo el sentido del mundo. Helado normalmente no se vende en invierno y por eso esa línea de negocio sufre más de lo mismo. Pero veremos qué pasa en verano. Esto no lo he dicho, pero la empresa está ligada a una estacionalidad, es decir, no vas a vender el mismo helado en invierno que en verano. Tus ventas en verano van a aumentar significativamente teniendo en cuenta el periodo donde te encuentras y con la calor y demás. Y si además le añades que el turismo va a incrementar durante o se espera que incremente durante estos próximos meses, pues tiene un viento de cola importante. He intentado encontrar algún reset de analistas, pero no he sido capaz de encontrar más de 3. Todos son de 2020, pero no están actualizados. Pero hay algunos datos interesantes, como por ejemplo aquí, que nos menciona una vez más que el mercado del yogur griego se espera que vaya creciendo y que además, pues al pertenecer dentro de una dieta mediterránea, hay muchas empresas que están, hay muchos consumidores
están eligiendo esta opción un poco más gourmet y más healthy, así que todo el mercado parece ser que puede ser que vaya hacia allí. Y además, todas estas empresas de aquí, esto también es importante, están invirtiendo cierto capital para investigar e innovar productos como los que hemos mencionado, ¿no? Como por ejemplo productos para niños, gluten free y demás. Que todas estas empresas estén invirtiendo cierta cantidad de dinero y Milk también, significa que esperan un crecimiento en el sector y que por lo tanto podemos entender que Cricket Milk tiene un viento de cola de que puede estar muy bien situada, aparte de tener unos buenos márgenes, intentar penetrar con sus productos. Esta información la podéis encontrar en esta página web que os la dejo aquí debajo también. Llegamos al comportamiento histórico de la compañía. Vemos que la evolución de las ventas ha sido de un 14% anualizado desde 2015, que facturaba 67 millones de euros y a día de hoy 148 millones de euros, o eso preveo que pueda llegar a facturar para 2021. Como veis, la facturación ha ido creciendo en total de 14% anualizado, que está muy bien. Además, el guidance de la compañía nos dice que para 2021 puede crecer la compañía a ese ratio aproximadamente. Así que ya nos da una ligera idea de este 11,6% aproximadamente. Os he puesto el histórico de los márgenes a nivel gráfico para que veáis de 2016 hasta 2020 que no se han deprimido en ningún momento. Vemos que para 2020 tampoco ha habido ninguna depresión o un estrechamiento en márgenes. Vemos como el margen bruto siempre se ha situado en torno a un 35% o por encima del 30%. Por lo que respecta al margen EBITDA está por encima del 15%, el margen EBIT está por encima del margen de 10% y el margen neto está en torno al 10% también. Otro guidance que nos da la compañía es que para 2021 al menos el margen operativo debería ser el de 2020. Así que ya nos da una pequeña pista de qué EBIT podría llegar a tener la compañía para este 2021. Llegamos al apartado de la deuda y vemos como la deuda a largo plazo la tiene en forma de bonos de 8,6 millones de euros, luego veremos un poco más el detalle, y la deuda a corto plazo de 2,25 millones de euros. Esto suma un total de deuda de 10,9 millones de euros y la madurez de los bonos, que estos 8,6 que son estos de aquí, se desglosan entre 1 a 2 años y de 2 a 5 años, de esta forma de 3,480 y 5,2 millones de euros. Además, hacen un análisis de lo que es el préstamos a largo plazo y para los mayores bonistas, digamos, el valor inicial era 5 millones y actualmente es de 2,7 millones y tiene un interés fijo. En cambio, para estos dos prestamistas, por decirlo de alguna manera, estos dos bonistas, vemos que tienen para 3 años y a 4 años a un interés que no está fijo. Y eso quizás es algo que no me gusta. Pero bueno, a día de hoy los intereses están bajos. Sí que es cierto que empezaron con un valor total de 4 millones y de 5 millones. Y a día de hoy este está casi intacto, el de 4 años, y este ha reducido parcialmente la deuda. Algo interesante que también os quiero mencionar es que el interés efectivo es del 2%, el año pasado fue del 2% y a día de hoy la empresa se está financiando a un 2%. Pese a ser una empresa pequeña, me parece un interés muy bueno que tiene la empresa y hemos visto empresas industriales con mayor capacidad de devolver la deuda que están financiándose al 1 y pico. Una empresa como Cricket Milk que está al 2%, la verdad que está bien. También es cierto que seguramente se viene dado por este interés variable, perdón. Además, aquí debajo os he hecho un gráfico de lo que representa la deuda neta EBITDA, como podéis ver, y su evolución. Durante 2015 fue su periodo donde quizá tenía más deuda, seguramente venía por la inversión también ejercida para la nueva planta y llegó a tener caja neta, pero a día de hoy se sitúa a un margen muy estable por debajo de la una vez EBITDA y eso es también muy bueno y por lo tanto lo que es la deuda está bajo control y también además la tiene en forma de bonos para largo plazo. Debajo os he puesto la plantilla, perdón, la imagen de ticker. Como podéis ver, a día de hoy la empresa estos últimos 12 meses tiene 6,62 millones de euros en caja. En el periodo anterior eran de 10. Simplemente a nivel de deuda vemos los 2,25 millones de euros. Y finalmente, el long term vemos aquí los 8,68 millones de euros.
sería el total de su deuda, que si quitamos la caja y dividimos por su EBITDA, pues está todo aquí. Llegamos al punto, uno de los más importantes, que es su ROIC y su cash flow. Os he puesto en este gráfico la evolución de su ROI, Return on Equity, y el ROIC en sí. Vemos como no ha parado de incrementar el valor del retorno sobre su capital invertido y también sobre su equity, y a día de hoy se sitúa en torno al 24% y al 19%. Todo lo que sea por encima ya de 15, para mí hay que echar un ojo de que realmente puede tener una ventaja competitiva la empresa y saber identificarla. Por lo que respecta al cash flow, vemos que para 2020 la empresa, tal y como ella calcula su free cash flow, es de 6,1 millones de euros. Sí que es verdad que aquí tendríamos que normalizar el CAPEX y eso hablaré más adelante. Pero como podéis ver, a nivel de CAPEX se prevé 10,2 millones de euros. Estos 10,2 fueron para 2020 y se prevé los 11 millones que dije anteriormente, que 5 millones eran para la planta de biogás y 6 millones era para lo que es inversión en planta y demás. Por lo que respecta al working capital histórico, he querido realizar este gráfico, espero que se entienda. Primero, lo que calculo aquí es en verde el working capital en sí, ¿vale? El fondo de maniobra de los últimos años, de 2015 y estoy estimando para 2021. Y también la variación de este, que vemos que es mínima, así que no la tendremos en cuenta. Además, tiene sentido. Pensad que es una empresa de 1954, se dedican a vender helados y yogures y conocen su producto. Así que en este caso saben monitorizar muy bien con sus inventarios y eso también es una gran ventaja saber hacerlo. Lo que también es interesante visualizar es el working capital sobre ventas, que vemos que a día de hoy se sitúa en torno al 13%. Si nos centramos en el histórico del CAPEX, y hemos dicho que 11 millones de euros este año se van para la planta de biogás y la planta y equipamientos, espero que se entienda este gráfico. La columna en verde son el CAPEX de inversión. Perdón, aquí pone de mantenimiento. Esto está mal. La frase solamente está mal. El valor numérico está bien. 11 millones. En rojo es el EBITDA. Y esta línea de aquí es el CAPEX over sales. Como os podéis fijar, el CAPEX over sales está en torno siempre por debajo del 10% aproximadamente durante estos últimos años, excepto este 2019. Actualmente está en 7,7%. He querido también compararlo con el EBITDA para que os hagáis una idea también de lo que resulta lo que es el EBITDA generado de 26 millones versus el 11 millones que se prevé de CAPEX de inversión para este 2021. Eso también es un indicador de que si la empresa está destinando este capital, estamos hablando de no casi el 50%, pero casi el 50% de su EBITDA para la inversión, que prevén crecer todavía más. Entonces, es un indicador más de que la empresa tiene ganas de no quedarse aquí. Entonces, este comentario que os he puesto aquí, a pesar de que hace una inversión intensiva, debemos normalizar el CAPEX con la depreciación y amortización para los próximos años. Y es porque, claro, tú no vas invirtiendo 11 millones cada año en una nueva planta, pero claro, aquí ya podemos entrar en diferentes escenarios y suposiciones. Entonces, normalmente la depreciación y amortización suele ser 4 millones de euros aproximadamente de estos últimos años. Entonces he considerado 5 millones para 2022, 6, 7 y 8 para calcular el free cash flow que genera la compañía. Pero claro, ¿quién te dice a ti que no en 2022 vuelven a invertir fuertemente más de 11 millones o más de 12 millones? Entonces aquí este free cash flow quizá habría que hacer diferentes escenarios para calcular y valorar Milk. Pero lo tengo ajustado a nivel personal, pero en este caso voy a dar la valoración por PER, teniendo en cuenta también múltiples factores, pero que tened en cuenta este factor para vuestras valoraciones también. Que si normalizáis el CAPEX con la depreciación y amortización, quizás la incógnita es, vale, ¿cuándo dejará de invertir este CAPEX de inversión, o mejor dicho, de expansión la compañía? ¿En 2023, 2024, 2025? También dependerá de todo el revenue que pueda generar con las exportaciones. Y llegamos al apartado de valoración, que quizás seguramente es el que más os interesa a todos. Primero de todo, os muestro lo que declara la compañía con sus objetivos de medio plazo.
lo que quieren es crecer a doble dígito por lo que representa las ventas. Aquí el 11,6% aproximadamente, que la estrategia va en esa dirección. Quieren incrementar el margen EBITDA al 17 mayor que el 17,5% de la compañía. Y, dato importante, quieren que las exportaciones revenues sean mayores del 50%. Entonces, teniendo en cuenta esta información y mis dos suposiciones, voy a suponer un 15% de EBIT, de margen, y voy a penalizar la compañía a nivel impositivo con un 22% para todos los años. Teniendo en cuenta esto, he hecho 3 escenarios, que los vamos a ver a continuación. Bien, vamos a centrarnos en el escenario conservador. Os he dividido los helados y el yogur. De 2016 a 2020. Estas tasas que veis aquí representan las tasas pasadas. Cómo ha crecido a nivel de KGR. Vemos que el helado ha crecido a un 5%, la venta en Grecia, perdón, el helado a otros países a un 24%. Por lo que respecta al yogur en Grecia ha crecido a un 11% y el yogur en otros países ha crecido a un ritmo de un 40%. Teniendo en cuenta todo este crecimiento, yo supongo un KGR de un 14% anualizado para los próximos años, es decir, de 2021 a 2026. Teniendo en cuenta el precio de 7,25 euros y estos ratios, un PER de 12 veces, un EV Free Cash Flow de 12 veces, EV/EBITDA 8 veces y EV/EBIT de 10, básicamente son los principales, y asumiendo un crecimiento de Grecia de un 3%, es decir, por debajo del 5%, en otros países un 12%, digo, escenario conservador, y el KGR ha sido un 24%, el yogurte en Grecia un 6%, cuando ha sido un 11%, y un 22% anualizado para 2026 de la exportación de yogur, nos da un total de 14% en ventas. Eso nos daría un precio objetivo de 11 euros, 12 euros aproximadamente. Esto viene a ser una rentabilidad total de en torno a un 10%, que tendríamos que sumarle el 2,5% de dividendo, si lo mantuviera. Este sería el escenario quizá más conservador de la compañía, que creo que hay una alta posibilidad de que se cumpla. Estamos hablando de que la compañía a día de hoy, en 2021, facturaría 140 millones de euros, 148 millones de euros aproximadamente. Es decir, asumiendo un 12%, pese que yo creo que quizás pueda hacer algo más, y que esté facturando en 2026 270 millones de euros. Recordad que en 2016 estaba facturando 66 millones de euros. Digamos al escenario optimista, que sería el caso, digamos, más favorable para la compañía. Asumo que el helado en Grecia sigue creciendo a un 5% en amarillo. En este caso, la exportación del helado crece a un 16% durante los próximos años hasta 2026, por debajo de ese 24%. El yogur en Grecia crece a un 8%, por debajo del 11%. Sí que es cierto que podría considerar un 11%, pero me gustaría ser algo también conservador y no quiero que sea optimista, no significa que tenga que sobrevalorar la empresa, o al menos yo opino eso. Y en otros países he considerado, sí que es cierto, algo un poco más fuerte, un 28%, casi un 30% de crecimiento consecutivo, que sería, teniendo en cuenta este 40% que se ha dado durante este último año, pues estoy por debajo, y el crecimiento total de la compañía sería del 18% para el 2021 a 2026. Esto quiere decir que la compañía estaría facturando en torno a 332 millones para 2026, viniendo de a día de hoy de unos 140 millones de euros aproximadamente. Aplicando los mismos múltiplos, veríamos que la compañía podría otorgarnos una rentabilidad de un 15% durante estos próximos años, y ese precio objetivo sería de 14,4 euros, 15 euros, 14 euros sería ese rango. Aparte de también, sin mencionar también la calidad que tiene por la gestión de la deuda, el nivel de ROE que tiene, la expansión de márgenes que también quiere realizar la empresa, y también he penalizado la empresa, como sabéis, al 22% a nivel impositivo. Así que, pese a ser el escenario más optimista, también creo que estoy siendo conservador, pero lo único en lo que soy optimista es mantener esta tasa de KGR durante los próximos 5 años. Y finalmente, si todo sale mal, y digamos, bueno, todo sale mal, al menos no he sido extremadamente pesimista, pero preveo que en Grecia el helado no
no triunfa y que por lo tanto se queda en 1% de crecimiento por debajo de este 1. En otros países asumo un 8%. Por lo que respecta al yogur, en Grecia crece a un 4% por debajo de ese 11%, es decir, sería perder cuota de mercado. Y en otros países simplemente asumo un 10% anualizado, que entonces la empresa llegaría a facturar 180 millones de euros, que entonces simplemente a 5 años nos otorgaría un 2% de rentabilidad y tendríamos que sumar ese dividendo que nos da. Estaríamos hablando de que la empresa estaría por debajo o ligeramente por encima. Recordad que el precio que yo estoy cogiendo como referencia es 7,25 euros, que es cuando estaba valorando con todos estos números. Y entonces pues la rentabilidad sería mínima o incluso podría haber un cost down. He dicho que iba a hacer un vídeo corto y me parece a mí que el vídeo este va a ser muy largo. Espero que os guste, ya sabéis que si os gusta, os agradezco que le deis like al vídeo, que pueda seguir difundiendo este tipo de contenido para que todos aprendamos y además también pues poder compartir estos estudios y tesis, que es el primero que quizás hago así a nivel público y la manera como me gusta analizar las compañías, aparte de también realizar, pues como siempre digo, una parte técnica, pero este sería el trasfondo de cómo lo hago. Una cosa es ponerlo para ti, otra cosa es ponerlo para la demás gente que sea entendible. ¿Qué deberíamos considerar aquí? Y son partidas importantes, son las notas de la compañía, que son muy importantes verlas. Si os fijáis en los inventarios, han aumentado ligeramente, pero la partida importante es esta. Finished goods, en este caso son productos finalizados. Y lo menciona la misma compañía. Nos dice, el cambio más importante de los inventarios son los bienes acabados, en este caso serían como los yogures o los helados, y que se hace referencia al ice cream products, es decir, el helado que tienen ya apilado de la compañía para poder suplir toda la demanda que se espera, o al menos lo que ellos prevén durante los meses de veranos. Lo que hemos dicho antes respecto a la estacionalidad es que la venta de helado se caracteriza por tener una alta estacionalidad, es decir, durante los meses de abril a agosto hay altas ventas. Hemos visto que perdía dinero en el Q1, pero pese a eso está diciendo que tiene un margen operativo muy alto, así que tened en cuenta esta partida, porque dependiendo de cómo sea este año o este verano a nivel de consumo, puede ir muy bien. Además también nos hace aquí hincapié pues lo que es la marca del segmento de yogur, que también son que lo pueden distribuir durante todo el año. Finalmente también os he puesto otra imagen respecto... os he puesto otra imagen respecto al aumento de volumen de 2018 a 2019. Veis que de 2018 tenían unos inventarios de 8,7 y pasaron a 14 millones de euros. Y aquí veis que a 31 del 12, esto digamos que es del 31 del 12 de 2020 a 31 del 3, solo hay más 3 meses, digamos, de diferencia, por eso hay tan poca diferencia a nivel de incremento de inventarios. Pero como veis, ha habido una reducción de raw material, es decir, de materia prima, pero ha habido un aumento de productos acabados para poder, como digo, suplir esa demanda que se espera y no tengan que estar produciendo al 100% o a máxima capacidad y sufrir digamos, esos atrasos que podrían sufrir a nivel de proveedores o todo lo que pueda surgir de imprevistos que no puedan tener contemplado en su supply chain. Para terminar, os he puesto aquí algunas marcas de yogur griego más relevantes para que le echéis un vistazo a sus cuotas de mercado. Esta imagen la he cogido de Statista. Aparece aquí Oikos, Danone y demás. Así que para que tengáis una referencia de otras marcas para poder analizar o ver cómo se están comportando. Y el apartado de valoración, no os vayáis sin leer el apartado de riesgos. En este caso, me gustaría terminar con una parte de la valoración con una frase de Peter Lynch. Y es que ya sabéis, al pertenecer a un sector de bajo crecimiento, si nos centramos en el mundo de los lácteos y no en el del mercado de yogur griego, como dice Peter Lynch, una empresa de alto crecimiento no necesariamente debe pertenecer a un sector de alto crecimiento. Y toda esta valoración, como digo, se basa en la posible expansión de Cricri Milk. A día de hoy se está produciendo, parece ser que todo va bien respecto a la evolución de sus ventas y también a nivel de beneficios, no solo de beneficios operativos, sino beneficios netos, pero cabe decir que tiene por delante grandes desafíos, que la competencia es uno de ellos y que realmente sea capaz de expandirse como lo está haciendo hasta ahora y asumir esa demanda que posiblemente cuando llegue es cuando
de verdad pondrá a prueba las inversiones de Crickleamill. ¿Por qué creéis que está invirtiendo 11 millones de euros a día de hoy en abrir nuevas plantas? Para poder intentar suplir ese tipo de demanda, pero la pregunta es, ¿será capaz? Así que vamos a ver los riesgos que tiene atribuidos esta empresa y que no debemos despreciar, porque si no, una cosa es ver el apartado bonito, que es lo que podría suceder, pero debemos considerar qué es lo que podría pasar y ver el downside, es decir, si realmente el potencial viene justificado con el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Primeramente debemos entender que estamos invirtiendo en una pequeña compañía, en una small cap, así que eso ya directamente es un riesgo, no directamente a nivel de liquidez, etcétera. También es verdad que hay una ventaja de que muchos analistas quizás no la siguen y por lo tanto pasa más desapercibida. El primer riesgo que expongo es la subida de precios de materias primas, como estamos viendo en 2021. Esto puede provocar que sufran un estrechamiento sus márgenes, que pierda cuota de mercado. Esto ya hemos hablado de ello, puede ser factible. Vemos que a día de hoy está un poco lejos del primer competidor, por lo que respecta a Grecia. Perder poder de marca, y cuando digo perder poder de marca es el yogur griego en sí. No sabemos si a día de hoy esa marca seguirá subsistiendo o no, si a nivel intangible podemos decir que el yogur griego es tan cremoso, o mejor dicho, más cremoso que un yogur convencional. No sabemos si el yogur convencional será por excelencia mejor que el yogur griego dentro de un tiempo. Hemos hablado también de fracasar en la expansión de sus productos y que por lo tanto recordemos que este es el factor clave de toda esta evaluación, me repito. La afectación del COVID, por supuesto. En el segmento de helados hemos visto que que está afectada gravemente, aunque a pesar de que tampoco disminuyeron mucho, pero sí es cierto que si el turismo desciende, las ventas de helados lo hará también. Y también la subida de tipos de interés, por supuesto. En este caso hemos visto que tiene una parte de deuda con un interés variable y que por lo tanto eso puede sufrirle que entonces tenga que pagar más intereses y que por lo tanto el beneficio neto se vea reducido. Por otro lado, y no menos importante, es que la competencia de grandes empresas que quieran incidir de manera agresiva en este nicho de mercado y tengan los suficientes, aparte del capital, que tengan suficiente know-how o que directamente copien el producto de Crickleamill. Sí que es cierto que puede haber, digamos que cuando vemos el ROI de la empresa y otros indicadores que es algo difícil de medir por respecto al nivel tangible, es cierto que puede ser difícil copiar su producto, pero no imposible. Entonces, esto es un riesgo que tenemos que tener presente. Y finalmente en el documento pongo el disclaimer, ya sabéis que toda esta información tiene un carácter educativo y en ningún caso es una recomendación de compra ni de venta de esta acción de Crickleamill ni de otra acción. Simplemente es una opinión personal y que por lo tanto se debe coger de ese modo. Y como digo, si os ha gustado este tipo de contenido y es así, hacedmelo saber en los comentarios. Si tenéis alguna duda, suscribiros al canal si queréis que siga compartiendo este tipo de contenido con vosotros. Como digo, hay un gran trabajo detrás, se puede hacer mejor o peor. Pensad que también he expuesto todos estos números para que sean entendibles para la mayoría de personas que vean el vídeo y que también les resulte interesante la forma de ver cómo se analiza alguna compañía con algo más de detalle que algunos vídeos de YouTube. Y nada, espero que os haya gustado y para cualquier cosa, ya sabéis, podéis comentar, suscribiros al canal o directamente a la newsletter que también lo tengo en el primer comentario fijado. Un saludo y que vaya muy bien. Hasta luego.